Mis amados hermanos, este hermoso día tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hace un par de semanas atrás ya yo tenía preparado el mensaje que iba a dar el día de hoy, pero hace aproximadamente como 2 días el Señor puso este tema, me puso un sentir, me dio el título del tema y yo dije, no puedo desobedecer la voz del Señor. Yo creo en la guianza del Espíritu, hermano, y creo que este era el mensaje que el Señor quería que predicara el día de hoy. El otro ya lo tenía listo. Imagínense, hacer nuevamente el mensaje y coge tiempo porque hay que sentarse con la Biblia, hay que meditar la palabra, hay que cuestionar tus ideas, tantas cosas que se debe hacer para un mensaje. Deseché el otro, no lo deseché, sino que lo puse a un lado para otro momento. Y quiero hablar el día de hoy de este tema que le he puesto por título, el Día del Amor. Amados hermanos, hoy se celebra 14 de febrero, lo que comúnmente todos conocen como el Día del Amor. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que hubo un día donde se manifestó el amor de Dios de una manera poderosa, hermano. Y ese es el día, hermano, que yo considero y que todo cristiano debe considerar como el verdadero día del amor. El texto base es un pasaje muy conocido por todos. Creo que es uno de los pasajes más conocidos en el mundo. Juan 3:16, nos lo conocemos mucho de nosotros de memoria. Y posteriormente vamos a ir hablando de este pasaje. Pero primeramente vamos a proseguir y vamos a ver, hermano, una pequeña reseña de lo que se celebra el día de hoy, lo que el mundo conoce como el Día del Amor. El día de San Valentín o simplemente San Valentín. Dice que es una festividad que se celebra anualmente el 14 de febrero, o sea, hoy, como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica. Entonces, amado hermano, vemos los orígenes de este día, que obviamente no estoy diciendo que sea malo que tú este día le des un presente a tu esposa, a tu amigo. No es malo, hermano, no es malo, pero es muy triste y muy lamentable, hermano, que este día, establecido por una entidad que sabemos que es alejada a la palabra de Dios, sea mucho más conocido que el día, hermano, donde se manifestó verdaderamente un amor incomparable. Y es por eso que hoy día, hermano, aprovechando el 14 de febrero, que lo conocen como el Día del Amor, yo quiero presentarle el verdadero Día del Amor, donde se manifestó de una manera incomparable el amor. Y vamos a seguir viendo, hermano, lo que muchos conocen. Muchos conocen este día, hermano, 14 de febrero. Pero lastimosamente pocos conocen el día de que el Señor Jesús entregó su vida por amor a nosotros, hermano. Pocos lo conocen. Y yo escuchaba hace unos meses atrás donde este personaje que conocen muchos como el Papa decía que Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz fue el peor fracaso de Dios. Hermano, qué ignorancia. Pocos conocen este día, hermano. Y nosotros, la iglesia, tiene el privilegio de poder conocerlo. Y es necesario de que llevemos este mensaje a las personas que no conocen el verdadero día del amor. Hoy hablaremos del día donde se manifestó, hermano, donde se manifestó el más grande amor hacia la humanidad. Y todo tiene su inicio, hermano. Esta historia de amor inicia desde el principio de la creación. Cuando vemos en la Biblia, en Génesis 1, 26 y 28, el Señor, hermano, hace al hombre. Dice la palabra, varón y hembra los creó Dios.
Ese fue, hermano, la creación, como quien dice, la joya de la corona del Señor. Creó al ser humano, creó al hombre, varón y hembra los creó Dios. Génesis 1, 26 y 28. Hermano. Pero cuando nos vamos al capítulo 3 de Génesis, amados hermanos, allí vemos la desobediencia y la caída del hombre. Todos sabemos que Dios le había dicho al hombre que de todo árbol que estuviera en el huerto puede comer. Mas del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Hermano, el ser humano desobedeció las advertencias de Dios. Y habiendo tantos árboles frutales en el huerto del Edén, extendió su mano y tomó del fruto prohibido. Y esa fue la desobediencia y la caída del hombre. Y hermano, y esa desobediencia tuvo consecuencias. Tuvo grandes consecuencias la desobediencia del hombre. Consecuencias del pecado del hombre. Lo que vimos anteriormente, cuando el hombre extendió su mano y tomó del fruto prohibido del cual Dios le dijo que no comiera. Hermano, hubieron muchas consecuencias, pero yo quiero enfatizar en la que considero que es la más preponderante. Sabemos que el Señor le dijo a la mujer, aumentaré los dolores de tu preñez. También le dijo al hombre, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y tantas cosas que ocurrieron ahí, hermano. Pero una de las cosas más tremendas que sucedió, o las consecuencias más tremendas que ocurrieron allí, fue que el pecado dañó nuestra relación con Dios y trajo consigo la muerte, hermano. Y esto nos lo dice Romanos 5:12. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, cuando extendió su mano y tomó del fruto, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, hermano. Hermano, aquí vemos algo muy tremendo. Y primeramente lo que vemos aquí fue la muerte física, pero también lo que la Biblia le llama la muerte segunda, que es una condenación eterna, alejado de Dios. Cuando el hombre toma el fruto prohibido, automáticamente el Señor lo expulsa del huerto y dice: no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Desde ese momento, hermano, el hombre dejó de ser una persona con una vida eterna, hermano. Y desde ese momento la muerte física llegó a la vida del hombre. Pero este pasaje también nos habla de una muerte diferente a la muerte física, que la Biblia le llama la muerte segunda. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, hermano. El pecado, hermano, te lleva a una vida eterna sin Cristo. Es lo que se conoce como la muerte segunda en la Biblia, hermano. Entonces estas fueron las consecuencias funestas del pecado del hombre. Vemos aquí en la imagen, hermano, la separación que había entre el hombre y Dios. Desde ese momento que el hombre pecó, había una separación, hermano. Y esa separación era el pecado. Y desde ese momento, hermano, antes de que el hombre pecara, esto se va a escuchar un poco extraño, pero desde antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía de antemano un plan de redención para la humanidad, hermano. Desde antes que el hombre pecara. Y esto echa por tierra los que dicen los ateos que Dios se equivocó porque el hombre pecó y después tuvo que hacer otras cosas para restaurar lo que había hecho. Hermano, ya Dios sabía todo. Y desde antes de que el hombre pecara, ya él tenía un plan de salvación que lo vamos a ver a continuación, hermano.
el plan de redención desde la eternidad, hermano. No fue un plan de redención que Dios inventó porque el hombre pecó y él nunca se imaginó que el hombre iba a pecar y tuvo que hacer un plan de emergencia. No. Ya Dios lo tenía de antemano. El plan de redención desde la eternidad. ¿Qué es la redención? La palabra redimir significa dejar libre o rescatar a un cautivo mediante el pago de un precio. Por tanto, en un contexto bíblico, hablamos de redención en el sentido que hemos sido librados o rescatados de nuestros pecados, hermano. Hermano, el hombre pecó desde el inicio, extendió su mano, tomó del fruto prohibido, hermano. Pecó delante de Dios. Ese pecado separó al hombre de Dios, pero Dios ya tenía un plan de redención desde la eternidad. Dios nos salvó porque ese era su plan desde la eternidad. Él quería mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos, amados hermanos, que ya Dios tenía un plan de redención para la humanidad entera. Y ese plan de redención, hermano, era un plan de amor hacia la humanidad. Dios no quería que la humanidad caminara a un destino que fuera una condenación eterna. El hombre estaba caminando hacia un precipicio. El hombre estaba caminando hacia su muerte. Pero Dios, por amor, tenía un plan de redención para la humanidad. Y quiero que tengan en cuenta esta palabra, redención, que significa dejar libre o rescatar a un cautivo mediante el pago de un precio. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Nos redimió, pero tuvo que pagar un precio. Y vamos a ver esto, amado hermano. El plan de redención lo ejecuta y realiza el Hijo. El plan que desde antes de los tiempos ya Dios había establecido, ahora lo ejecuta, lo pone en obra nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la manera pecaminosa en la cual vivíamos, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Oiga esto. Fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, no con cosas que se corrompen, que se dañan, como oro o plata. Vamos a ver de qué forma fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Ese fue el precio que pagó nuestro Señor Jesús para redimirnos, hermano. Para que estuviéramos libres del pecado, para sacarnos, hermano, de esa cautividad en la que estábamos con el pecado, hermano, a precio de sangre. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor de vosotros. Nuevamente, amado hermano, establece que este plan de redención fue manifestado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios sabía que iban a pecar. Y Él tenía un plan de redención, hermano, el cual nuestro Señor Jesús lo llevó a cabo por amor. El verso 20 lo dice claramente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros, hermano. Por eso es que, hermano, esto es algo tan tremendo. Y este fue el día, hermano, del amor. Este fue el día donde se manifestó de una manera poderosa
el amor de Dios hacia la humanidad entera, hermano. Y muchos andan celebrando el 14 de febrero y no conocen, hermano, el verdadero amor. No conocen lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. No conocen el precio que Jesús pagó por cada uno de ellos. Derramó toda su sangre en la cruz. A precio de sangre nos redimió. Pero vamos a seguir viendo, amado hermano. En el tiempo de la ley se nos instruye acerca de que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. La víctima debía morir derramando su sangre en lugar de la sangre de los pecadores. Con Jesús se cumplió hasta la perfección este requisito de redención. Él derramó literalmente su vida por cada uno de nosotros, por el gran amor con que nos amó. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús debía morir derramando su sangre, hermano. Él debía entregar su vida como un cordero. La Biblia le llama el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Toda su sangre debía derramarla. Ese fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros, hermano. Por cada uno de nosotros. Es por eso que ese día, hermanos, es el día del amor. No lo hizo por cualquier otro motivo, por otra circunstancia. Lo hizo por amor de nosotros, hermano. Y mucha gente, muchas personas no entienden cuál es el verdadero día del amor, que fue el día que Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario entregó su vida por amor de la humanidad entera, hermano. Por amor de la humanidad entera, hermano. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermano. Hermano, esto es poderoso. En esto consiste el amor de Dios. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no amábamos a Dios. Todos nosotros anduvimos en los deleites y en los placeres de este mundo, hermano. Nosotros no amábamos a Dios. Y en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, hermano. Independientemente de la forma en que nosotros vivíamos antes de conocerla, ya el Señor nos había amado. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, no hay amor más grande que ese. No existe 14 de febrero en comparación con lo que hizo Dios, con lo que hizo Jesús en la cruz. Este es el día del amor, hermano, donde se manifestó de una manera tremenda y poderosa el amor de Dios a favor de la humanidad entera. Romanos 5:8 nos muestra de manera más certera esta gran verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Ustedes y yo, y toda la humanidad. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, esta es la grandeza del amor de Dios, hermano. El Señor no esperó que nosotros fuéramos buenos con Él para Él ser buenos con nosotros, siendo pecadores, hermano, siendo personas que estábamos alejados de Dios. El Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por amor. Se llevó a cabo el plan de redención que desde la eternidad había sido planificado por Dios ese día en la cruz del Calvario.
solamente por amor. Ese fue el día del amor, hermano. El día de la manifestación más grande de amor, que jamás y nunca habrá otro día como ese. Nunca lo habrá. Juan 3:16, hermano, el texto base que veíamos al inicio. Como decíamos, es uno de los pasajes más famosos en la Biblia, hermano, pero es uno de los pasajes más tremendos que hay, hermano. El hecho de que sea conocido no quiere decir que sea un simple pasaje, hermano. Es un pasaje poderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A decir verdad, no existe un término exacto para explicar tal amor. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios. No existen palabras adecuadas de tal manera. Ese de tal manera, hermano, no existe palabra hoy en día para poder definir eso que quiso decir ahí el Señor. De tal manera. Porque de tal manera amó Dios. No existen palabras adecuadas. De tal manera es tan grande, tan majestuoso, tan sublime, que sería imposible definir en una sola palabra esta frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Yo no me imagino ese amor incomparable. De tal manera, ninguno de nosotros podrá llegar a ese nivel de amor, hermano. Tenemos que imitar ese amor, pero de tal manera no hay forma de explicar el amor de Dios hacia la humanidad. No hay cómo explicarlo. Y es por eso que este mensaje le puse como título El Día del Amor, porque no habrá un día donde se manifestó el amor como este día de Jesús en la cruz, donde se llevó a cabo, hermano, el plan de redención que desde antes de los siglos ya se había planificado para la redención de la humanidad, hermano. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que Dios haya dado su vida por nosotros? Isaías 53:12, para ir ya acabando. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, hermano. Yo creo que este pasaje, hermano, nos da un panorama de lo que sucedió en la cruz, hermano. Hablamos de que sin derramamiento de sangre, hermano, no hay remisión de pecado. Isaías 53:12 nos dice que por tanto yo le daré parte con los grandes, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, y con los fuertes repartiré despojo. Y mire lo que dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Literalmente fue lo que ocurrió en la cruz. Jesús derramó su vida, derramó su preciosa sangre hasta la última gota, hermano. Sus manos fueron clavadas, sus pies, su costado fue traspasado. Le pusieron una corona de espinas. Derramó hasta la última gota de sangre. ¿Y sabe por qué? Por amor. En este hermoso día, yo quisiera darle un mensaje a aquellos que no han conocido el verdadero amor. Probablemente han buscado el amor en otro hombre, en una mujer, pero no han entendido que el verdadero amor que te amó tanto sin ningún tipo de condición es el amor de Dios. Y estás a tiempo para recibir ese gran amor. Estás a tiempo para entregarle su vida, tu vida, a aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, porque te amó. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando Pedro predicó su primer sermón y las personas entendieron el mensaje, se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Si en estos momentos usted ha sentido que esta palabra ha compungido su corazón, no espere más y entréguele su vida a Dios. Entréguele su vida al Señor. Quiero acabar, hermano, con esta frase. El verdadero día del amor para los cristianos fue el día que se llevó a cabo el plan de redención que había sido planificado desde antes de los tiempos y se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y por amor, hermano, Jesús derramó toda su sangre por amor de cada uno de nosotros, hermanos. Dios lo bendiga, hermano, en este hermoso día, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia.